para que vean todo esto. Ok, vamos a hablar de funciones exponenciales. Comenzamos por lo que son las leyes de los exponentes. Dijimos que si tenemos números reales positivos, A y B, y X y Y son números reales cualquiera, se cumplen estas propiedades que tienen aquí, esta lista de propiedades. A a la 0 vale 1, A a la 1 vale A a la X por A a la Y da a la X más Y, A a la X sobre A a la Y es A a la X menos Y, A a la X a la Y, A a la X por Y, A por B toda la X, A a la X por B a la X, A entre B a la X es A a la X sobre B a la X, A a la menos X es 1 sobre A a la X, y cuando tienes una base elevada a un exponente fraccionario, M sobre N es la raíz enésima de A a la N. Todas propiedades que ustedes conocen del colegio, ¿no? Es decir, incluso algunas se pueden deducir, ¿no? A partir de esta propiedad que tenemos acá, usted puede deducir sin problema alguna de ellas. Por ejemplo, pudiera deducir esta, ¿no? O sea, usted puede combinar, usted dice A a la X por A a la Y, entre A a la Y, perdón, sería A a la X por A a la menos Y, y sería su modo de exponente A a la X menos Y. O sea, combinando esta propiedad y esta propiedad, usted puede obtener esta. ¿Ok? Y así pudiéramos hacer algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas. Esta también saldría a partir de ahí, ¿no? Tú puedes escribir A entre B toda la X. Puedes escribirlo como A por B a la menos 1 toda la X. Y usando esta propiedad, sería A a la X por B a la menos 1 a la X. Y usando ahora esta propiedad, que multiplica los exponentes, te daría A a la X por B a la menos X. Y luego, usando esta propiedad, lo pones dividiendo. O sea que uno puede combinar, no tiene que enunciar todas las propiedades, por algunas se deducen a partir de otras. Sin embargo, se las doy todas porque ustedes ya las conocen de colegio y podemos usarlo sin ningún problema porque es la base para construir lo que es la función exponencial. Decía entonces que si A es un número real positivo, es decir, mayor que 0, y distinto de 1, la función exponencial con base A es la siguiente función, este gráfico, ¿no? Este es el gráfico en el caso de que A es mayor que 1, ¿no? Es la que uno más conoce, que les decía, porque uno está acostumbrado a la función de base E, que la vamos a ver más adelante. Y E es 2,71, etcétera. Es un número irracional, ¿no? Pero es más grande que 1, ¿no? Entonces, esta es la que uno más o menos conoce. Sin embargo, cuando la A es menor que 1, la función es así. Es decreciente y pasa de esta manera. Pero vean, esta función tiene una serie de propiedades que pueden ver en el gráfico. El dominio es todo R. Es monótona, creciente cuando es mayor que 1 y decreciente cuando es menor que 1. El rango es 0 más infinito sin incluir el 0, ¿ok? Eso lo vamos a enunciar a continuación. La función exponencial tiene las siguientes propiedades. Dijimos que si A es mayor que 1, la función es creciente, que es este modelo. Si A está entre 0 y 1, es decreciente de esta manera. El dominio es todo R, el dominio de la función es todo R. El rango siempre es en intervalo abierto 0 más infinito. La función es inyectiva. Nótese que si yo paso rectas paralelas al eje de las X, corta la gráfica en un único punto. Por lo tanto, la función es inyectiva. ¿Ok? La gráfica de F corta el eje en 0, 1. En ambos casos, pasa por este punto, ¿no? 0, 1. En caso particular, un caso particular de la función exponencial es cuando la base, en lugar de ser la letra A cualquiera, es un valor específico de la A, que es la letra E, el número E. El número E que es llamado el número de Euler, o Euler, como dicen acá. Esa función es de este tipo, ¿no? Que es la gráfica que uno más conoce y que da origen a partir de ella, o de la inversa de esa, al logaritmo natural. Ya veremos más adelante el logaritmo cómo lo obtenemos, ¿no?
Esa gráfica es parte que ustedes deben tener en su catálogo de funciones, que como yo le diga a la exponencial, tienen que saber cómo es. Si le digo grafique la función 1/2 a la x, tiene que más o menos tener una idea del gráfico de esta función. Bueno, este es decreciente porque esto es menor que 1, pasa por 0, pum, así. Tiene que tener una idea más o menos de cómo es el dibujo de la gráfica, ¿no? Ya sabemos que esta función exponencial natural es creciente, porque es de los casos particulares en el que a es mayor que 1. El dominio es todo R nuevamente, el rango es 0 más infinito abierto, etcétera, ¿no? Aquí tienen unos ejemplos de cómo utilizar los exponentes. Les piden simplificar las siguientes expresiones. Son bastante sencillos. Esto no los pongo yo en los exámenes. Esto es para ilustrar nada más las ideas de cómo funcionan las leyes de los exponentes. Por ejemplo, en el primer caso, e a la 3 medios sobre la raíz de e. Esto lo escribo como e a la 3 medios y la raíz de e, que es e a la 1 medio, ¿verdad? Uso las propiedades. ¿Qué propiedad use aquí? Use aquí la propiedad de que la raíz enésima de a a la m es a a la m sobre n. Esa propiedad, ¿no? Esto es un medio. Aquí uso la propiedad aquella que a a la x sobre a a la y es a a la x menos y. O sea, copio la base y resto los exponentes. 3 medios, el resto un medio. 3 medios menos un medio da 2 medios, o sea, 1, y eso me da f. Igual pueden resolver el otro, que lo tengo aquí hecho también, propiedades, ¿no? Esto usamos la propiedad que a a la x por b a la x, a por b de toda la x y a la x por b a la x sería 1/8 al cubo, 8 a la 2/3 elevado al cubo. Aquí elevo las potencias, 1 al cubo sobre 8 al cubo. Aquí multiplico, se va a cancelar el 3 con el 3, va a dar 8 al cuadrado. Esto da 8 al cuadrado entre 8 al cubo, copio la base y resto de los exponentes, daría 1/8, o si quieren 8 a la menos 1. Y lo mismo ocurre en el último. Ustedes pueden verificar, no es mayor dificultad, simplemente hacer propiedades. Escribí todo en base, este lo dejé multiplicando, ¿no? 4 por 5, 20, 5 por 8, 40. Esto lo escribo como 2 al cubo y 3 al cubo, después multiplico. Después aquí me da la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 9, que es 3. Me queda aquí 3 medios porque el 3 y 3 se cancelan, 3 y 3 se cancelan, quedan 2 a la 2 sobre 3 a la 2. Aplico la doble C, me queda 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, me queda 27 cuartos. Estos son problemitas simplemente para ilustrar la técnica de los exponentes. Creo que ustedes lo manejan sin dificultad esa parte. De hecho, en la clase que di el lunes no hice énfasis en esto porque me parece que ustedes eso lo pueden manejar sin problema. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, no dijeron nada, imagino que está claro todo, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo que lo resolví ese día en clase. Si h de x es 3 a la 5x, hallar x de tal manera que h de x es 81. Esto es lo que se conoce como una ecuación exponencial. Y tiene dos maneras de resolver. Igualando las bases, igualando los exponentes, o aplicando logaritmos, como veremos más adelante, ¿no? En este caso, es fácil darse cuenta que 81 se puede escribir en base 3 como 3 a la 4. Así que si yo voy a igualar 3 a la 5x con 3 a la 4, dado que las bases son iguales, tiene que ser 5x igual a 4. Y 5x igual a 4, bueno, x vale 4 quintos. Yo les comentaba que si esta expresión fuese, por ejemplo, 82, y no lo puedes expresar en base 3, hay que recurrir al logaritmo y a las propiedades del logaritmo para resolver la ecuación. Si te coloco 3 a la 5, x igual a 82, bueno, una cosa es aplicar logaritmo a los dos lados, el neperiano, por ejemplo, bajar el exponente por las propiedades del logaritmo y despejar la x. Por supuesto, esto no lo explico de esta manera acá porque no les he dado logaritmo, se los voy a dar en las siguientes láminas, ¿no? Pero la idea del logaritmo es usarlo para resolver ecuaciones exponenciales cuando las bases no se pueden llevar a ser bases iguales, ¿ok? También pueden decirme, si f de x es la exponencial de k por x, y si f de 1 es 3, hallar f de 5. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, se hace un cálculo, ¿no? F de 1 es 3, entonces evalúas en 1, cuando x vale 1, aquí te queda 1, quiere decir que e a la k vale 3, ¿ok? Entonces después cuando le piden hallar f de 5 es e a la k a la 5,
sea, e a la 5 por k, pero propiedad del exponente te queda e a la k todo a la 5, y sabes que a la k vale 3, te da 3 a la 5 y sacas la cuenta. ¿Ok? Esta técnica es útil a veces en los problemas de modelos exponenciales cuando no nos dan la k, que nos la piden encontrar. A veces saber manejar esta propiedad, ¿ok? Aquí tienen una primera lista de problemas propuestos, aquí hay una fotico para que los hagan. Son muy sencillos, son simplemente problemas de expresiones, ¿no? De sacar raíces y hacer operaciones con los exponentes, ¿no? Y la segunda lista de problemas que son estos, ¿ok? Saquen la fotico, imagino que tienen ustedes ahí la cámara para capturar la pantalla y tenerla. Hoy les coloqué el link de la tarea, pero esta tarea de hoy no va para ese link, ¿ok? Ustedes la pueden dejar para la siguiente semana. Repito, aquí están los primeros ejercicios, por si no los vieron. Saquen la foto, propiedades de los exponentes. Y la segunda son estos. En la fotico. Ecuaciones exponenciales muy sencillas de resolver, ¿no? Esto es prácticamente de bachillerato, pero es bueno reforzarlo. Vamos a ver la función logarítmica. La función logarítmica se construye con la inversa de la función exponencial. Por esa razón, primero se da el exponencial y antes de esto se dan las funciones inversas, ¿no? Entonces, si A es mayor que 1, A mayor que 0 y distinto de 1, se llama función logaritmo de base A y se denota por logaritmo en base A, L o G de A, L o G en A aplicado a X, la función, ¿verdad? Sería el f de X. A la función inversa de la función exponencial, A a la X. ¿Ok? El logaritmo es la inversa del exponencial. Entonces ya uno puede deducir muchas cosas, porque ya uno sabe varias propiedades acerca de la función exponencial, las puede pasar a la inversa. Sabíamos que el exponencial iba de dominio R y el rango era 0 más infinito, entonces el logaritmo va de 0 más infinito a todo R. Si A es mayor que 1, queda la función así es creciente, y es una de las más conocidas. Fíjense, para obtener la inversa se grafica respecto a la diagonal y igual a X, ¿verdad? Entonces, este es el exponencial y este sería el logaritmo. Fíjense que el logaritmo de 1 es 0, por ejemplo. El logaritmo de 0 no existe, no está definido en 0. Fíjense que el dominio de 0 más infinito abierto, ¿no? Es el intervalo abierto 0 más infinito. Ok, la función es creciente, etcétera, ¿no? Si A está entre 0 y 1, es este otro caso menos conocido, ¿no? Menos conocido porque por lo general trabajamos con la función logaritmo natural que es de base E, base número E. Entonces, sin embargo, recuerden que habíamos visto que la función exponencial de base A era decreciente cuando A está entre 0 y 1, así que exactamente daba decreciente aquí, en el logaritmo. Si Y es el logaritmo de A, el logaritmo de X en base A, la inversa es Y igual a la X. Esta ecuación es muy útil, ¿ok? Se la resalté ese día en clase. Si yo escribo Y igual logaritmo en base A de X, esto es sí, solo sí, eh, Y es igual a la X, ¿no? A la Y es igual a X. Aquí está esto un poquito más. ¿Sí? X. Ajá. Sí, aquí está al revés, ¿no? Cuidado. Es decir, cuando yo escriba logaritmo en base de cuadrado de algo igual a un arbolito, por ejemplo, quiere decir que la base elevado al resultado del logaritmo me da lo que está aquí dentro. ¿Ok? Propiedad, importante, ¿no? Claro, uno escribe la función inversa así porque recuerden que uno, de esta ecuación lo que se deduce es que esto, ¿no? A la Y es igual a X. Pero uno cuando va a escribir la función, uno cambia X por Y, por eso escribimos esto, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que la propiedad es esta, que tengo aquí arriba. ¿Sí? Ahora, si yo quiero escribir la función, como yo no escribo la función de Y, escribo la función inversa, f a la menos 1 de X sería A a la X. Pero es porque cambié X por Y, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, algunas propiedades naturales, por ejemplo, A, la logaritmo de A de X es el mismo X,
o sea, la función inversa, esta es la composición de f con f de menos 1. El logaritmo en base a de a a la x es el mismo x. Esta es la propiedad que les acabo de decir. La acabo de colocar aquí. Logaritmo en base a de x es igual a y si a a la y es igual a x, ¿no? El logaritmo en base a de a es igual a 1. El logaritmo en base a de 1 es 0. Todo eso se deduce de la inversa, ¿no? Porque de aquí lo sacas facilito. A a la 0 te da 1. A a la 1 te da a. A a la y te da x. Tienes a la x te da a la x. O sea, este que está aquí, que es la base, lo elevas al resultado, tiene que dar lo que está aquí dentro. ¿Ok? Por ejemplo, si me piden calcular el logaritmo en base 4 de 64, escribo el 64 en base 4, que sería 4 cubos, y entonces esto sería 3, porque 4, el número que yo necesito elevar al 4 para que me dé 4 cubos es 3, ¿no? También se pueden usar algunas propiedades que ya vamos a deducir ahorita. Lo mismo ocurre acá. Logaritmo en base 7 de raíz séptima. Escribo 7 como 7 en un medio. Como tengo base 7 aquí, tengo 7 y 7, tiene que ser el resultado un medio, ¿no? Cuando esto no lo puedo expresar en la base, allí sí que aplica propiedades del logaritmo directamente, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo. Sencillo, logaritmo en base 5 de un quinto. Escribo un quinto como 5 a la menos 1. El logaritmo en base 5 de 5 a la menos 1 es menos 1. Igual acá, logaritmo en base 10 de 0,001. Escribo este 0,01, 0,001, perdón. Sería 1 entre 1000. Este es 10 a la menos 3 y este logaritmo daría menos 3. Bueno, aquí no puse el resultado, pero es todo menos 3. ¿Okay? Propiedades de la función logaritmo se deducen de la función exponencial, ¿no? Ya dijimos que si es mayor que 1 es creciente el exponencial y decreciente, por lo tanto lo mismo ocurre con la inversa. Cuando es mayor que 1 el logaritmo crece y cuando es menor que 1 el logaritmo decrece. El dominio es todo R y el rango es, el dominio es 0 más infinito abierto y el rango es todo R, porque para el exponencial es al revés. El dominio es todo R y el rango es R más infinito, es 0 más infinito, ¿no? La función es biyectiva. La gráfica corta al eje X en 0, 1 y no corta nunca al eje Y, es al revés. Eso lo dedujimos todo del grafiquito que vimos antes, ¿no? Cuando hicimos la reflexión, ¿no? Cuando hicimos esta reflexión, vamos a hacerlo aquí. Si usted conoce bien esta, que es a la X, en caso que sea mayor que 1, por supuesto, entonces conoce bien esta. Si esta crece, esta crece. Si esta en 0 vale 1, esta en 1 vale 0. ¿Okay? Porque es la reflexión respecto a la recta Y igual a X, ¿no? El dominio aquí es todo R, aquí el dominio es 0 más infinito, porque es el rango de esta, ¿no? Esta es inyectiva, esta también lo es, esta es biyectiva más aún. Entonces todas las propiedades del logaritmo se deducen a partir de la del exponencial. Inclusive propiedades en términos de los exponentes, ¿no? Por ejemplo, ley de los logaritmos. Si A es mayor que 0, A distinto de 1 y U y B son positivos, y era un número real, tenemos esta propiedad. Nosotros sabíamos que A a la U más B es A a la U más A a la B. Es decir, la función exponencial f aplicado a U más B me convertía esto en f de U, perdón, aquí por f de B. Convertía la suma en producto. Entonces el logaritmo convierte el producto en suma, porque funciona al revés, ¿no? El logaritmo convierte el producto en una suma, porque es la función inversa, ¿ok? Convierte el cociente en una diferencia. Recuerden que en el caso del exponencial, esto se convertía en restaban los exponentes, ¿no? Se convierte el cociente en una diferencia. Permite bajar el exponente acá, a multiplicar. El exponente aquí lo puedes bajar a multiplicar. Y esa es una propiedad muy importante, que los exponentes puedan bajar. Porque eso nos va a facilitar las cosas en muchos casos, ¿no? Entre otros casos, cuando vayamos a hacer derivación logarítmica o cuando vayamos a resolver ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación y trato de resolverla, bueno, paso el 2 a dividir, me queda así. Y bueno, digo, si el logaritmo de 9, el logaritmo va a ser 9 de 4x es un medio porque la base 9 elevado a un medio es 4x. Pero resulta que el 9 yo no lo puedo expresar en base 4, ¿no?
Lo que tengo que hacer es despejar y listo, ¿no? La raíz cuadrada de 9 es 3 y paso el 4 a dividir. Me queda así. Usando las propiedades de estas leyes de los logaritmos se pueden resolver ecuaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, si me plantean esta ecuación, aplico el logaritmo en base 2 a los dos lados. Este 64 es 2 a la 6. Aplico el logaritmo en base 2. Esto me da 8x menos 1 por logaritmo. Recuerden que el exponente baja, ¿no? Vas a multiplicar por logaritmo en base 2 de 2, baja el exponente 6. Este logaritmo en base 2 de 2, por las propiedades, esto da 1. El logaritmo de la base es 1. Esto da 1. Y ahí despejo, ¿no? Igualmente, si eso no fuese 1, yo pudiera despejar la x. Lo importante es que yo, aplicando el logaritmo, puedo pasar una variable que esté en el exponente, lo puedo bajar a multiplicar y me queda una ecuación algebraica mucho más fácil de resolver. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si tiene tres números reales, x, y, z, números reales positivos, expresar en términos del logaritmo de x, y, z las siguientes expresiones. O sea, lo que hay que dejar esto en términos del logaritmo de x, y, z solamente, sin las exponentes ni nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el caso A. Lo primero que hago es escribir raíz de z como z a la 1 medio. Después aplico propiedades en logaritmo, será el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Después recuerdo que el logaritmo convierte el producto en una suma, ¿verdad? Me convertiría este producto que tengo acá, que esto que está multiplicando, en el logaritmo base A de x a la 4 más logaritmo base A de z a la 1 medio. El siguiente paso, bajo los exponentes a multiplicar y ya tengo la expresión en términos nada más del logaritmo de base A de x, logaritmo base A de z, logaritmo base A de y, que es lo que pide el problema, ¿no? De la misma manera puedo hacer el segundo problema. Esto lo escribo, aquí un 7, ¿no? Esta raíz séptima lo escribo como esto a la 1 séptimo. Bajo el 1 séptimo a multiplicar. Después aplico que el logaritmo del cociente se convierte en logaritmo de la diferencia. Y después bajo los exponentes. Bueno, este producto lo convierto en suma. Y bajo los exponentes que están aquí a multiplicar, ¿no? Y después distribuyo el 1 séptimo, ¿no? Me queda esta expresión. Entonces, esto es un ejercicio para ejercitar y practicar un poco las propiedades del logaritmo, ¿ok? Que junto con las propiedades del exponencial debemos manejarlas muy bien, sobre todo cuando vayamos a hacer los modelos exponenciales que les voy a dar al final. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, los que ya vieron la clase el lunes, bueno, están reforzando. Los que no lo han visto, pues, para que vean las propiedades, ¿no? Bueno, en particular de las funciones logaritmo nos interesa la función logaritmo de base e, o logaritmo natural, con base el número de Euler. ¿Por qué? La razón principal la veremos más adelante cuando veamos el teorema de cambio de base. Y es que el logaritmo en base a de cualquier función, vamos a demostrar nosotros que el logaritmo en base a de x siempre es logaritmo neperiano de x entre neperiano de a. Es decir, los logaritmos en base cualquiera se pueden expresar siempre en términos de logaritmo neperiano o logaritmo natural. Por lo tanto, conocer el logaritmo natural nos permite conocer todos los logaritmos. ¿Ok? Entonces, el logaritmo natural es el logaritmo en base e, ¿verdad? Es esta gráfica conocida por ustedes, y es la más conocida de todas las gráficas del logaritmo, y es la que generalmente tabulan las calculadoras. Esa función es inyectiva y es la función inversa de la función exponencial de base e. El logaritmo neperiano es la inversa de y igual e a la x. Por lo tanto, tenemos esta propiedad. Ya lo sabemos para el logaritmo en cualquier base, pero el exponencial y el logaritmo natural son una inversa una de la otra. Por lo tanto, e elevado al logaritmo de x me da x y logaritmo de e a la x me da el mismo x, ¿no? También sabemos que el logaritmo de e es 1, ¿no? O sea que aquí puedes decir, bajo el x hay que multiplicar y esto da 1, esto me da x. Esta propiedad, que ya la conocemos del logaritmo cualquiera, si el logaritmo en base y del logaritmo de x es igual a y, es porque x a la y, perdón, la base, que es la exponencial que no aparece aquí, e a la y es igual a x. El logaritmo de e vale 1, que lo conocíamos también, lo comenté antes, ¿no?
Bueno, por si acaso el logaritmo de e vale 1 porque obviamente aquí tienes base e, este elevado a 1 te da e, sin ningún problema, ¿no? Si quieren resolver esta ecuación, entonces uno diría, bueno, aplico logaritmo en los dos lados, neperiano, ¿no? Aplico neperiano en los dos lados, bajo los exponentes por propiedades del logaritmo, y en adelante convertir una ecuación exponencial en una ecuación algebraica tradicional. Aquí lo que voy a hacer es distribuir y agrupar, ¿no? Distribuyo, agrupo los que tienen x de un lado, saco factor común la x y paso a dividir. ¿Ok? Entonces, una de las grandes utilidades del logaritmo es, repito, que pasa ecuaciones exponenciales a ecuaciones algebraicas. Es decir, permite bajar los exponentes. Eso es útil no solamente para esto, sino cuando veamos algo que se llama diferenciación logarítmica, que simplifica mucho las cosas. ¿Ok? El teorema de cambio de base dice que si x es mayor que 0, el logaritmo en base a de x es el neperiano de x entre neperiano de a. No está la prueba aquí, la voy a hacer brevemente porque es bien sencilla. Y este teorema es el centro de por qué es importante estudiar el logaritmo natural, ¿no? Si yo tengo que y es el logaritmo, vamos a escribirlo así, el logaritmo en base a de x, ¿verdad? Esto significa que a a la y es igual a x. En esta ecuación aplico logaritmo neperiano en los dos lados, neperiano de a a la y igual a neperiano de x. Bajo la y a multiplicar, y por el neperiano de a es el neperiano de x. Y paso el neperiano de a dividido. Y entonces sería neperiano de x entre el neperiano de a. Pero ya sabemos también que es el logaritmo en base a de x. O sea que el logaritmo en base a de x es neperiano de x entre neperiano de a. Esta propiedad no se les olvide porque es muy útil. En muchos ejercicios la veremos más adelante. Un corolario, por ejemplo, es por supuesto si x vale e, el logaritmo de e vale 1, el logaritmo en base a de e es 1 sobre el logaritmo de a. Y el teorema de cambio de base exponencial es que también a a la x se puede escribir como e a la x logaritmo de a. ¿Ok? Sencillo, aquí lo que estamos haciendo es que recuerden que e elevado al logaritmo de lo que sea es lo que sea, pues una inversa de la otra, ¿no? Entonces, si tú tienes la exponencial del logaritmo de a la x, esta x baja, entonces e a la x logaritmo de a. Y esto sabemos que como esta es la inversa, esto es a la x, o sea que a la x es e a la x logaritmo de a. Entonces, estas tres propiedades, es bueno conocerlas, o conocer la demostración que es bien sencilla, simplemente más o menos entender la idea de las propiedades del logaritmo, por si uno olvida la fórmula como tal. Aquí tienen una serie de problemas propuestos para que hagan. Saquen la foto, por favor. Esto creo que no se los dejé en la clase del lunes. Son ejercicios para reforzar las propiedades del logaritmo y resolver ecuaciones exponenciales. De todas maneras, les voy a grabar el video en el canal, por lo tanto, ahí pueden revisar la tarea, ¿no? Tienen otros ejercicios. Escribí todo en términos de logaritmo de a, b y c, como hicimos el de x y z que expliqué hace un momento, ¿no? Aquí sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, el producto lo convierten en suma, bajo el 2 a multiplicar, etc. Esto es lo que van a hacer acá. Me interesan entonces las aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas, en particular las aplicaciones en economía, ¿no? Vamos a hablar del interés simple, por ejemplo. Un capital colocado en interés simple permanece constante durante toda la operación. Es decir, el interés ganado no genera interés. Cuando se habla de interés simple es porque el interés que genera un capital no se agrega al capital para generar nuevos intereses, ¿ok? Sino que se agrega al final de la operación, ¿ok? Permanece constante siempre el capital original. Si un capital P es colocado durante T años a interés simple a una tasa anual de 100R%, si hablamos, por ejemplo, de 8%, de 0,08 el R, ¿no? Por si acaso, para que sepan buscar. Produce un monto de esto, ¿no? 1 más P por 1 más R
por T, ¿no? Es sencillito, porque este queda fijo y vas a multiplicar el monto, RT, este es los intereses, y la suma de esto te da esto. Entonces, en el interés simple hay una cosa importantísima, tener en cuenta, el interés ganado no genera interés, eso es clave. Cuando hablemos de interés simple, el interés ganado no genera interés, y esta es la fórmula que vamos a usar. El interés compuesto cambia un poco, por ejemplo, en un capital está interés compuesto cuando el interés ganado en cada periodo es agregado al capital para ganar intereses en el próximo periodo. O sea, el interés se capitaliza o se compone, se usan las dos palabras, se usa capitaliza o compone, después de cada periodo. Los periodos pueden ser anuales, puede ser que se capitalice anualmente, pueden ser semestrales, cada 2 periodos al año, trimestrales, que son 4 periodos al año, o mensuales, que son 12 periodos al año, ¿no? En ese caso, la tasa anual se tiene, a partir de la tasa anual se tiene lo que se conoce como la tasa periódica, que es el tanto por ciento del periodo de capitalización. O sea, lo que me van a pagar al año, cómo lo capitalizo yo cada mes. Entonces, simplemente dividir la tasa anual entre el número de periodos, ¿verdad? Si me están ofreciendo 12% anual y lo voy a capitalizar cada 3 meses, entonces sería 12% cada 4 periodos, sería 12 entre 4, 3% por cada periodo, ¿no? Un capital P que se coloca durante T años a una tasa de 100R% y que se capitaliza N veces al año, ya cuando le dicen N veces al año es porque es interés compuesto, no es simple, ¿no? Produce un monto de esta manera. M de T igual P que multiplica 1 más R sobre N a la N por T. Fíjense que si N vale 1, si se capitaliza una sola vez al año, obtengo la fórmula anterior. P1 más R a la T, o sea, queda en el caso anterior, ¿no? El interés compuesto continuo quiere decir que la capitalización es instantánea, así como uno la puede capitalizar cada 12 meses o mensualmente, o puede hacer capitalización sobre saldos diarios, se puede hacer en forma instantánea. Entonces sería hacer la fórmula que está aquí. Si tú divides esto, este n, en pedazos muy pequeños, o sea, n tiende, eh, pequeños no, muchos periodos, digamos, ¿no? En lugar de hacerlo, aquí es un año, cuando n vale 1, lo puedes dividir en 2 si es semestral, lo puedes dividir en 3 si es trimestral, en 4 si es trimestral, etcétera, ¿no? Si tú lo divides en 12 si es mensual, pero si lo haces sobre saldos diarios en cada día, y si eso es instantáneo, si esto es instantáneo, entonces es hacer n tender a infinito. El número de pedazos en que tú divides esto es infinito. Como no hemos visto los límites todavía, vamos a hacer en forma intuitiva. Cuando eso tiene infinito, vamos a obtener esta fórmula. Monto m de t igual p por r a la t. Entonces tenemos 3 fórmulas básicas. 3 simples, que es la que escribí al principio, m de t igual p por 1 más r a la t, ¿verdad? Interés compuesto, que se capitaliza n veces, que dijimos que era p, creo que r sobre n a la nt, ¿verdad? E interés compuesto instantáneo o continuo, que es esta. Tenemos esta fórmula, esta y esta. Dependiendo de cuál le pidan ustedes, va a utilizar esta, esta o esta, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de cada caso, ¿no? Se deposita un capital de $1 millón en un banco que ofrece una tasa anual de 25%. Una tasa muy elevada, ¿no? Para hacer $1 millón, pero bueno. Calcular el monto después de 2 años, sí, tenemos los 3 casos. El interés se capitaliza de forma simple, es interés simple. Si es interés compuesto y se capitaliza mensualmente, o si es interés compuesto y se capitaliza en forma continua. La diferencia básica es la fórmula, ¿no? En este caso, m de t, dijimos que es p por 1 más r de t, ¿verdad? En este caso, m de t es p por 1 más r sobre n a la n por t. Y en el último caso, m de t es p por e a la rt. ¿Ok? Entonces, tenemos todos los datos, porque tenemos la tasa anual, de aquí sabemos que si 100R es 25, es porque R vale 0,25, ¿no? Tengo la R, tengo la N,
En el caso de interés simple no hace falta. En el caso de interés compuesto, como dice que es mensualmente, son 12 periodos al mes, aquí n vale 12. Y en este caso continuo tampoco hace falta la n. Y tengo el tiempo, que es 2. Todo lo demás es sustituir en la fórmula. Vamos a hacerlo, ¿no? En el primer caso tenemos, repito, que el monto P, o capital, perdón, P vale 1000 millón. El R vale 0,25 y el tiempo es 2. Sustituyo en la fórmula. Entonces, P por 1 más R por T. Saco la cuenta aquí. Aquí esto no iba elevado a la T, me equivoqué yo, perdón. Va a quedar así. Queda 1.500.000, ¿no? Pues aquí están los dos periodos ya, ¿no? Sí. En el segundo caso, P vale 1.000.000, R vale 0,25, se capitaliza mensualmente, es decir, que el número de periodos al año es de 12 meses, y el tiempo es 2 años. Se utiliza la fórmula, se reemplaza, recuerden que aquí estaba la R, aquí está 24, ¿verdad? Por 2. Es una de estas cuentas que tengo aquí. Recuerden que era M de T igual T 1 más R sobre N a la NT, ¿verdad? N es 12 y esto vale 2, aquí da 24. Aquí de un errorcito. Aquí va 12. 24 del total, ¿ok? El monto total de este que tienen. Y en el último, que es con exponencial, porque es continuo, el P es 1.000.000, R vale 0,25, el T es 2. Utilizo la tercera fórmula, el monto M de 2 es 1.000.000 por exponencial de 0,25 por 2. Sacan la cuenta y eso le da este resultado. Fíjense que de los tres, es el mismo sistema. Obviamente el interés instantáneo me da más, ¿no? Este me da un poquito menos. Si tú pones esto en lugar de que se capitalice cada 12 meses, perdón, cada mes, lo pones cada 6 meses, esto te va a dar más pequeño. Porque entre más rápido se capitaliza, más rápido tú tienes intereses sobre tus intereses, ¿no? Por ejemplo, me dicen, se invierte cierta cantidad de dinero a una tasa anual de 20%. ¿En qué tiempo se va a duplicar el dinero si el interés se compone, y dan las tres opciones, trimestral o continuamente? Entonces vamos a pausar el video para que ustedes intenten hacer esto. Les decía entonces que la idea es hallar el tiempo en el cual se duplica el dinero. Es decir, si yo comienzo con un capital de P, ¿cuándo? ¿Para qué valor de T? M de T vale 2P. Esta es la ecuación que voy a resolver. Si P es el dinero invertido y lambda, aquí le puse lambda en lugar de T, no importa, es el tiempo que se necesita para duplicar el P, o sea, el tiempo en el cual se obtiene un monto de 2P. Yo planteo la fórmula, tengo todos los valores, N, R y T, por si acaso, ¿no? En el caso trimestral, si es trimestral, son 4 trimestres al año, entonces N vale 4. R, que es la tasa de interés, es 0,2 porque es 20%, y T es el lambda. Planteo esta ecuación, ¿verdad? Este sería M de lambda. M de lambda sería esto que está aquí. No conozco P, pero yo quiero que M de lambda sea igual a 2P. Entonces obtengo esta ecuación. P no importa que no lo conozca porque P y P se cancelan. Y aquí lo que voy a despejar lambda. ¿Cómo despejo lambda? Con las propiedades del logaritmo. Para eso vimos las progresiones exponenciales. Aplico logaritmo a los dos lados. Bajo el exponente a multiplicar. Y despejo lambda. Este es el tiempo. El tiempo da 3,55 años, que son 3 años, 6 meses y 19 días. Hay que tener en cuenta que 0,5 aquí es 6 meses, ¿no? Recuerden que esto es en base 12, ¿no? Entonces este es 5,55, 0,552 son 6 meses y 19 días. ¿Sí les quedó claro eso? Es bien sencillito, vuelvo a repetirlo acá, por si acaso se perdieron. Yo quiero ver si es trimestral, ¿verdad? Cuando M de lambda, que es el tiempo que se duplica, es 2P. Pero M de lambda es la fórmula, que es P, que no lo conozco, por 1 más R sobre N, R 0,2, porque R lo tengo aquí, porque tengo la tasa de interés, entre el número de periodos que se compone, que es 4, porque si estoy haciendo el trimestralmente, son 4 veces al año, ¿verdad? Elevado a la N, que es 4, por el tiempo que es lambda. Y entonces igualo esto con esto, ¿verdad? P y P se cancela y lo demás es despejar lambda, que es un poco el problema, que es aplicar logaritmo, lo que estoy haciendo aquí.
Ah, ¿de dónde salió este 1,5, profesor? 1,05. Bueno, esa es la cuenta que está aquí atrás. Lo que tienes que ver es cuánto te da esto. Divides y sumas. Eso te da 1,05. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo ahí? Esto no es difícil. De verdad, honestamente, es bien sencillo. Pensé que lo iban a hacer una vez. El segundo es igual de sencillo. Lo que pasa es que la fórmula cambia. Como el interés es compuesto, la fórmula es m de t, ¿verdad? Igual a p por e a la rt. Y quiero ver cuándo esto vale 2p. ¿Ok? Entonces me planteo esta fórmula. Recuerden que el R lo conozco, que es 0,2 P por E a la 0,2 por lambda, que es el valor de duplicación, es igual a 2P. P y P se cancelan, aunque no lo conozco, no hace falta. Y de aquí despejo lambda. ¿Cómo despejo lambda? Bueno, aplica logaritmo, etcétera, ¿no? Aplica el logaritmo, le pegaron los dos lados y despejo. Paso el 0,2 a dividir, eso me da 3,466, que son 3 años, 5 meses y 18 días. Sencillo, eso yo creo que lo podían hacer, pienso yo, se lo dejé de tarea de todas maneras, pero yo se los hice aquí para ayudarlos un poquito más, ¿no? Aquí tienen unos problemitas propuestos. Saquenle foto o copienlo como usted prefiera. El valor de una máquina T años después de comprada es esta fórmula. ¿Ok? La máquina fue comprada hace 9 años por $150,000. ¿Cuál es el valor actual y cuál es el porcentaje anual de declinación de su valor? ¿Ok? Es decir, ¿cómo sacan el porcentaje anual de declinación de su valor? Que esto es un poquito de pensar nada más. Busquen cuánto vale en el tiempo cero, o sea, cuando la compraron, cuánto vale en el tiempo cero, que es cuando está nueva, y cuánto vale en un año. Y vean la diferencia y vean qué porcentaje de A es eso, ¿no? O sea, por el tiempo cero obviamente me da A, porque A es el valor de compra. Si pones aquí cero, esto por cero te da cero, y ahora cero es 1, lo compraste en A dólares. Y después de un año vale, qué sé yo, suponte que te dé A medio, por decirte algo. Entonces dice, bueno, declinó el 50%. Pero si da A entre 10, bueno, se perdió el 90% del valor, porque si vale ahora la décima parte, entonces hay que sacar esta proporción de cómo declina. ¿Ok? Tienen que pensar piensen un poquito, esto es analizar. El segundo problema dice, las utilidades de una compañía crecen exponencialmente. Las utilidades de la ganancia anual, ¿no? En 1995, estas fueron $3 millones. Y en el año 2000 fueron de $4,5 millones. ¿Cuáles serán las utilidades de 2005? ¿Okay? Entonces la idea es construir esta fórmula, porque esto que estoy pidiendo yo aquí, sería buscar F evaluado en 2005. El tiempo lo tengo, necesito buscar A y K. Necesito buscar A y K. Y tengo dos incógnitas y tengo dos datos. Tengo cuánto vale en 1995 y cuánto vale en 2000. Entonces, a partir de estas dos fórmulas, yo puedo buscarlo. Puedo buscar A y K. Otra solución más sencilla es decir, bueno, para mí mi tiempo cero va a ser 1995, para no estar escribiendo números tan grandes. Entonces, evalúo en cero aquí y obtengo una vez cuánto vale A. Y después lo que tengo que ver es que el año 2000 para mí es el tiempo 5, son 5 años después. Y 2005 es tiempo 10 porque son 10 años después. ¿Ok? Intenten hacer estos ejercicios, ya les di la idea de cómo hacerlo. Y creo que hasta aquí llegó esto, ¿sí? Entonces copien esos ejercicios y hagan. Gracias por estar conectados al canal. No olviden activar la campana de notificaciones, suscribirse si no lo han hecho y regalarme un like si les gustó el video. Déjame las preguntas que tengan, las dudas, y con mucho gusto las voy a ir respondiendo en el camino. Repasen los videos anteriores para que estén claros y sigan este curso completo de cálculo diferencial integral para economía.